Buenas tardes desde la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En primer lugar, agradecer que esta ponencia haya sido aceptada en este interesante congreso sobre cuestiones docentes. Entre los primeros ensayos democráticos de la historia de Occidente, con el término latino res publica, se alude al concreto régimen político de la historia romana. Un régimen político que la tradición tito-liviana lo vincula a la idea de libertas tras la expulsión del último rey. Y el modelo se va a sustanciar en la Constitución republicana que perfilan a partir del año 367 a.C. las leyes licinias, confiando el gobierno de la ciudad-estado a dos cónsules electos por el populus. A su vez están reunidos en asamblea, ¿no? Populus reunido en asamblea. Este populus, compuesto por patricios y plebeyos, contribuye al funcionamiento de un régimen por y para una nobilitas senatorial. Con el tiempo, el fundamento del contrapeso del poder político descansará en las magistraturas caracterizadas por sus notas de temporalidad y colegiabilidad. Por otra parte, el reparto de competencias entre el consulado y el Senado convierten al régimen republicano en una creación genuinamente romana. Una constitución de la que se va a maravillar el propio historiador Polibio, cuyas circunstancias personales sabemos que lo habían llevado a la Roma del círculo de los Escipiones y quien no encuentra un equivalente político igual a la constitución romana en el mundo griego. En definitiva, los contrapesos del poder republicano se sustentan en una magistratura suprema, el consulado, que se encuentra bajo la autoridad del Senado, autoritas patrum, de quien dependen las campañas bélicas, aunque la declaración de guerra corresponde a los comicios centuriados. Ambos cónsules son elegidos por los comicios que, presididos por el cónsul del año anterior, propone los nombres de los candidatos y proclama a los elegidos si han obtenido la mayoría. Respecto a la otra gran acepción del término latino res publica, habría que plantearse ya sus aproximaciones históricas al moderno dominio público, que a diferencia del derecho privado compilado en el digesto se nos presenta inabarcable. Aún así, los testimonios jurídicos, literarios e incluso epigráficos dan sentido a determinadas categorías jurídicas, como ahora veremos, de las que el poder político romano, desde la República al dominado, se va a servir para el cumplimiento de sus propios fines. Por otro lado, la idea de Estado, res publica o res populi en la literatura ciceroniana, explica un régimen jurídico de preeminencia de lo público que en el jurista Pomponio alcanza a los bienes de la religión oficial. Ahora bien, la importancia de Pomponio en esta materia de bienes públicos estriba en la distinción del panorama demanial del derecho romano. Una tipología consabida, una tipología jurídica en la que subyace una idea aproximada al moderno interés público, cuya diferencia radica en la prohibición de sucesión a particulares en el caso de la res in publico usu, por ejemplo, el campo de Marte, según el pasaje jurisprudencial del referido jurista, y la res in pecunia populi, que por contra son susceptibles de ser cedidas en arrendamiento a los ciudadanos por un periodo determinado, como sucede en el caso de las concesiones del ager publicus o suelo provincial, tan recurrentes en Roma desde la época republicana. Estos bienes, sean o no susceptibles de comercio, han de ser afectados a la res romani de Ulpiano o a la res populi de Cicerón, a través de una publicatio o afectación pública
donde la doctrina ve la distinción romana, ve en esta distinción romana entre res publica, in publico uso, y res in pecunia populi, la correspondencia perfecta con la tipología de los bienes demaniales y los bienes patrimoniales del moderno derecho administrativo. Por otra parte, la idea romana de interés público va más allá de la anterior clasificación, cuando la jurisprudencia clásica se ocupa de las rei communes omnium, las cosas que son públicas por naturaleza, como los ríos o el mar y sus litorales. Estas se consideran pertenecientes a todos, sin excepción, ciudadanos y extranjeros, sin necesidad de que el magistrado las afecte formalmente al uso público. También el derecho justinianeo opone la res pública a la res communis omnium, a la rei communis omnium. Términos que se relacionan con otras locuciones de las fuentes romanas para referirse al interés público, utilitas omnium o utilitas universum. Bien. No se nos escapa, y ya creo que lo hemos adelantado, que la expresión ius publicum es empleada por Ulpiano en su conocidísima distinción de las posiciones pública y privada del derecho para designar todo aquello que sea de interés para la cosa romana. Así, la posición pública del derecho se relaciona con el haz de intereses y atribuciones que en la memoria republicana de los juristas severianos pertenecieron al populus desde la forja de la República e incluso antes. Por tanto, la aproximación romana a los modernos bienes demaniales que se ajustan a la abstracción moderna del interés general parece sustentarse en el propio concepto jurisprudencial de jus publicum. Un derecho público que no se encuentra en un plano de igualdad con el derecho privado. Piénsese que hoy tampoco. Y prueba de ello es la supremacía de la norma pública sobre la voluntad de los particulares que Papiniano recuerda en otro conocido pasaje del Digesto, so pena de nulidad de los actos contrarios a la norma imperativa. Esta es la premisa. Ius publicum privatorum pactis mutari non potest. De dicha premisa se infiere la nulidad de pleno derecho de las estipulaciones, legados, pignoraciones o servidumbres sobre bienes demaniales. Esta premisa básica del moderno derecho administrativo, que con toda probabilidad hunde sus raíces en el ideal republicano romano, trasciende a la jurisprudencia romana tardía y al derecho romano justinianeo. Bien, llegados a este punto, cultivar el espíritu crítico propio del ámbito universitario conlleva salvar barreras mentales e históricas que sitúan tras el modelo liberal de Estado concepciones tan trascendentes para el derecho público como lo son la de los contrapesos del poder político o el interés o dominio público. Categorías aquilatadas durante el siglo XX que existieron en la mentalidad jurídica y en la práctica administrativa romana, y su explicación supone un magnífico preliminar para abordar el moderno derecho constitucional o administrativo, no solo en cuestiones de investigación, sino también en ámbitos docentes. Aún así, miren ustedes, la trascendencia del convulso siglo XIX y sus consecuencias en el derecho vigente es, desde luego, innegable. Pensemos solo en los frenos que para la arbitrariedad del poder público supusieron el control jurisdiccional de la actividad administrativa y la garantía última de los derechos individuales ante las intromisiones ilegítimas del poder, algo que no se va a conocer hasta la edad contemporánea. Sin embargo, ya les digo que los textos jurídicos y literarios que arrojan luz sobre la experiencia jurídica administrativa del mundo romano están ahí, y en ellos resplandece una idea de lo público
que se relaciona con la enorme influencia que tuvo el pensamiento griego en las élites culturales del mundo romano. ¿Continuidad o interrupción de una filosofía del poder político? Como afirma Guzmán Brito, para un romanista, es decir, para quien profesionalmente hace objeto de estudio ordinario el derecho de la antigua Roma, desde sus orígenes hasta la compilación de Justiniano, es demasiado irresistible la curiosidad por conocer los destinos reservados por la historia al derecho romano una vez fenecido el organismo social que le había dado vida. En conclusión, nunca está de más, para no perder la visión de conjunto, que la curiosidad científica y un método adecuado nos permitan vislumbrar lo que comparte o no el derecho de la Edad Media, de la modernidad o el vigente derecho positivo con los sistemas jurídicos de la antigua Roma. Y lo que podría compartir el vigente derecho público con el modélico derecho romano, por todo lo que se ha dicho aquí, es la fragmentación, la división del poder político republicano y la indeterminación de su interés público. El pasado es fuente inagotable para el entendimiento del presente. Nada más y muchas gracias.